En una competencia electoral permanente o competencia política como en la República Dominicana, es prácticamente imposible tú pedirle a la oposición que no trate de aprovechar las debilidades que se presentan cuando el adversario está en el gobierno. Es decir, si el PRM está en el gobierno, las fuerzas de oposición van a hacer un gran esfuerzo por capitalizar todos los puntos negativos. Aumentos de precios, la oposición simple y llanamente te lo sobredimensiona, te masifica el problema porque sabe que eso le crea dificultades al gobierno. Apagones pueden estar justificados, por ejemplo, puede ser una avería, puede ser unos trabajos que tú vayas a hacer para mejorar el servicio. La oposición siempre estará al acecho de las dificultades, de los obstáculos, de los problemas que tenga el gobierno. Que en una comunidad no hay agua, bueno, la oposición inmediatamente asume ese problema y lo trata de capitalizarlo en términos políticos. Entonces, esto de la delincuencia no debería de ser politizado, pero la realidad es que el que está en la oposición no solo promete solucionar el problema, sino que trata de crear un ambiente de que la gente se desencante y de que la gente vea que el que está en el gobierno es incapaz de resolver un problema de esa naturaleza, porque entonces, es una competencia político-electoral permanente. Entonces no estamos hablando de un liderazgo responsable, estamos hablando entonces de un liderazgo que miente, no, un liderazgo inconsciente, que no dice la verdad, ni le refleja la realidad a la población, porque tú decir lo que no es y sobredimensionar un problema, entonces lo está sacando de su centro de atención, de lo que debe ser, y le está llevando una información errónea a la población que no debiera ser. Entonces yo no creo que un político que se respete debe sobredimensionar los temas. Por ejemplo, tú planteabas que un dirigente de la oposición que fue gobierno no tiene calidad moral para ahora venir a denunciar. Sí, claro que no. Bueno, pero no ese es el juego de la democracia, esa es la labor de la oposición y otra es la labor del gobierno. Por eso que lo estoy planteando, porque lo que se está observando en este momento que eso se va a agudizar, es decir, las señales que está enviando la oposición son de que el más mínimo problema lo va a aprovechar. Es que ahora tenemos el asunto de las redes sociales, es decir, las redes sociales te explotan. Entonces, todos los partidos políticos tienen equipos de redes sociales y un simple apagón te crea un escándalo de un simple apagón en las redes sociales, porque eso será lo que tendremos a partir de este momento. Por eso, cuando el gobierno del presidente Abinader cumplió un año, yo dije, a partir de ahora, ojalá que haya la suficiente tolerancia para asimilar las cosas que vienen, porque lo que yo vislumbro es que esto viene muy fuerte. Sí. Que esto viene, el que vio, por ejemplo, el vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, se paró en el Senado y dijo, estamos atosigados de la delincuencia, estamos acorralados, tenemos problemas. E inmediatamente Farideh Raful del PRM se paró y dijo, bueno, pero no es solo la delincuencia común, sino que el pasado gobierno era un gobierno delincuencial. Es decir, y mintió. Es decir, eso es lo que viene. Es para eso que debemos de prepararnos, porque ya tenemos un discurso en este momento de confrontación ahora, muy fuerte. Ahora, Juan, tú tienes razón. La situación que hay que enfrentar ahora. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿La delincuencia que tenemos en la calle vino ahora? ¿Llegó con el gobierno ahora? ¿O es un problema que hemos tenido nosotros desde hace muchos años en la República Dominicana? No, aquí es un problema que sube y baja, el problema de la delincuencia. Sí. Y se enfrenta cuando la policía toma carácter en el asunto. Pero eso es verdad. Pero por ejemplo,
¿Qué hizo el PRM con Monchi Fadul cuando era ministro de Interior y Policía y dijo, no, esto es un problema de percepción? El PRM lo explotó en los medios de comunicación. No, entonces, ahora está el PRM en el poder. ¿Qué tienen que esperar? Lo mismo. No, el liderazgo responsable debiera decir la realidad. Sí, ha aumentado porque estamos hablando que están ligando una cosa con otra. Aquí me voy a colocar en la posición de don Jaime, que señala, por ejemplo, aquí no es criminalidad lo que hay en las calles, matando a una gente para llevar una cadena, no. Es el simple asalto y raterismo y robo. Bueno, yo lo que sé es que eso es lo que viene porque la sociedad dominicana aparenta en este momento que varios de los problemas que tenemos se van a agudizar, que en términos inmediatos no tienen solución. En términos inmediatos estoy hablando. Y entonces eso es caldo de cultivo para la oposición del país. Yo lamento diferir. Yo pienso, muy agresivo. Yo pienso que las autoridades están trabajando y que darán respuesta. Y que a la delincuencia le van a dar respuesta. Mira, la respuesta inmediata, la respuesta inmediata de la delincuencia. La delincuencia va tan avanzada que está en más nada. Es la policía en las calles. Es la policía en la calle. Cuando la policía en la calle siente un par de ejemplos con algunos de los delincuentes, inmediatamente se calma. Bueno, aparte de ese tema, eso está por verse. Yo quiero hacer referencia porque continúan saliendo informaciones de interés sobre las propuestas de la Junta Central Electoral para la adecuación y reforma de la ley de partidos políticos y del régimen electoral. Y hoy aparece en los medios de comunicación una que es de gran interés. Y yo creo que el PRM ha actuado de manera positiva porque ha puesto en práctica en algunas ocasiones esta iniciativa que está proponiendo la Junta Central Electoral. Aquí se presenta con frecuencia una situación y es las vacantes de los diputados, es decir, diputados que se ven obligados a renunciar, un diputado que fallece, un diputado que enferma y tiene que abandonar su curul. Pero ese mismo diputado os recomienda a la esposa, recomienda el hijo, recomienda a un hermano y así sucesivamente. Esa es la experiencia que hemos vivido. La Junta Central Electoral está proponiendo que la reforma de la ley de partidos políticos se incluya que las vacantes de los diputados sean llenadas por el más votado que no salió electo. Es decir, eso es correctísimo en términos democráticos. Eso es lo que debe de hacerse. Es decir, si un diputado de la circunscripción electoral 1 de Santiago, como es el caso de Miguel Gutiérrez, se ve obligado finalmente a renunciar de la diputación o finalmente le hacen un juicio político y lo expulsan de la Cámara de Diputados. Él está preso por narcotráfico en Miami. ¿Qué es lo razonable? Que lo sustituya el diputado o el candidato o candidata que sacó mayor votación y que no fue electo. Entonces, eso mismo se plantea para todo el territorio de la República Dominicana. Reitero que el PRM en algunos casos lo puso en práctica, fundamentalmente en la capital de la República Dominicana. Pero yo creo que eso es lo razonable para que terminemos con ese relajo de que si un diputado tiene dificultades y tiene que dejar su curul, lo primero que recomienda es la esposa, o deja el hijo, o deja un hermano. Con eso hay que acabar. En la Junta Central Electoral, en esta reforma de la ley de partidos políticos, está proponiendo precisamente una corrección a eso que ha estado ocurriendo, de forma tal que las vacantes a partir de la reforma que propone la Junta Central Electoral sean llenadas por los candidatos más votados que no resultaron electos.
reitero, en la circunscripción 3 de Santiago, un diputado sale, entonces ahí entra. Por ejemplo, hubo un revuelo cuando el diputado René Fernández, hubo un reportaje de que falsificó documentos, que falsificó identidades, y se planteó ahí mismo quién sería el sustituto, porque debería de ser el más votado. Entonces, ya se estaba evaluando, no ocurrió absolutamente nada, porque en este país todo se olvida, hasta lo de Miguel Gutiérrez, que es un escándalo de narcotráfico, eso se olvidó. Entonces, es importante asumir esta propuesta de la Junta Central Electoral. Todos los partidos políticos deberían de apoyar esa iniciativa para acabar con ese relajo que tenemos en este momento sobre la sustitución de los diputados que finalmente tienen que dejar su curul. Así que importantísima y apoyo esta iniciativa de la Junta Central Electoral. Bueno, seguimos nosotros aquí en el Patrón de la Tarde y después del comentario de Juan Bonilla, sería bueno agregarle a esa parte que no solo es el tema de la familia, también se convierte en un problema político. Sí. Cuando uno de los diputados sale por una razón u otra, entonces en los partidos también se comienza a discutir quién del mismo partido podría ocupar la curul. Lo piensa la familia, que si le toca a la esposa, que si le toca al hijo, pero también en el partido existe el mismo problema. Bueno, lo que debiera ser es que la persona que tenga la votación seguida inmediatamente a quien ha salido de la curul sea la que tome el puesto. La muchacha que murió de COVID en Mao, que ganó y que no llegó a asumir, sí, la asumió el marido y no debía ser, pero bueno, eso ha marchado así. Porque para algo sirven los que están detrás, los que quedaron como más votados. Hay un decreto muy interesante, muy importante, que ha dado a conocer el presidente de la República hoy, y es el 538-21, en donde el presidente crea el fideicomiso para administrar Punta Catalina. El fideicomiso tendrá una duración de 30 años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato de la misma, constitutivo, y transcurrido ese plazo, y luego de cumplir las condiciones establecidas, el contrato de fideicomiso se extinguirá y se entregará el patrimonio de fideicomiso al Estado Dominicano. ¿Qué es lo que ha creado el presidente? El presidente, a través de un fideicomiso, que es una protección, ha abierto posibilidades para la inversión en Punta Catalina de personas, instituciones que quieran invertir, y ha abierto una licitación para ello. Según el documento del gobernante, el decreto establece la constitución de un fideicomiso público y de administración, inversión, operación y fuente de pago, denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. La disposición del Poder Ejecutivo persigue crear una estructura de gestión independiente para la administración transparente y eficiente, con el propósito de asegurar la adecuada operación de la central termoeléctrica Punta Catalina. Recuerden que ya en la campaña el presidente hablaba de esto, la necesidad, porque es costoso el mantenimiento. Punta Catalina está presentando algunos problemas también que tienen un costo bastante alto, además de una ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento. Dentro de los principales fines se encuentran preservar y optimizar la operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, de manera que se asegure la separación de su patrimonio, la continuidad de su operación, incluyendo, pero no limitando, aquellos relativos a la generación de energía eléctrica y despacho de la misma. Está planteando el gobierno la participación de inversores y de aliados para administrar, para invertir en Punta Catalina por 30 años. Cumplidos los 30 años, esa empresa, esa central termoeléctrica, vuelve a la República, vuelve al Estado Dominicano total. Y todo aquel que invirtió tiene 30 años para sacar los beneficios necesarios, y ya en 30 años retorna total al Estado Dominicano esa planta termoeléctrica. Pienso que es una buena decisión
y se está estableciendo una garantía mediante ese decreto creando el fideicomiso de asegurando ese patrimonio del Estado dominicano. Pero no es que lo que se ha filtrado es que ese es el inicio del proceso de privatización del sector eléctrico. Están circulando muchas versiones de que de Norte la estarían ofertando en venta y no es de Norte, las EDES. Pero ustedes no debieran tenerle miedo al sistema de privatización, porque Leonel Fernández privatizó todas las empresas del Estado. Yo no sé lo que han hecho los otros. Yo lo que sé es que yo me opongo radicalmente a la privatización del sector eléctrico. Aquí no se ha hablado de privatización. No, porque el sector eléctrico de República Dominicana nunca ha sido privatizado. No, sí estuvo una vez privatizado. El Estado dominicano siempre ha tenido el control del sector eléctrico. Y siempre lo tendrá porque el sector eléctrico es estratégico para el Estado dominicano. Si tú lo estás planteando así es porque tú tienes la información de que en el gobierno hay un movimiento que quiere vender el sector eléctrico. No manipule información que no es cierta. Tú no sabías de esa noticia. Es que no hay ninguna posibilidad. Pero no te rías. Es que no van a privatizar el sector eléctrico. El presidente lo que está haciendo es asegurando las inversiones para el mantenimiento y operatividad de esa planta. Esa es una planta que es un elefante blanco que han soltado ahí. Así que va a producir 350 megavatios. Nunca ha podido producir más de 140. Y para producirlo es con una inversión altísima. Tiene que buscar socios para que operen esa planta. Y lo está estableciendo mediante un fideicomiso, que es una garantía de término de ese contrato en 30 años. Y todo el que invirtió tiene que sacar su beneficio en 30 años y sale de Punta Catalina. Estamos hablando de Punta Catalina, no estamos hablando ni de norte, ni de sur, ni de este, ni tampoco de la sede que está en línea de ser eliminada. Que aclaren bien ese asunto, es lo único. Bueno, no. Que lo aclaren bien. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con el virus en la provincia de Santiago Los Caballeros? 133 casos. No, pero eso es una exageración. 133 casos. Sí, de los 400. Y Rafael Mujeres. También. Entonces, ahí te están intervenido Rafael Mujeres porque hay un brote del virus. 11, ¿Verdad que sí? 11 casos. 11 pero casos. son 50 mujeres. ¿Tú crees que fue poco? 11 casos mucho. Entre 50 mujeres. Entonces, tienen razón las autoridades penitenciarias cuando no querían permitir y aperturar para que la gente Nelson, el error es tratar de ocultar y minimizar un problema que está encima de nosotros. Es decir, yo lo del virus ni lo minimizara ni tratar de ocultar la realidad, porque eso hace más daño que lo que nos pueda beneficiar. Porque es que si tú creas la percepción en la población de que la situación está controlada y está bien, en esa misma medida la gente te asume con normalidad, te asume como que todo está resuelto y ahí viene el descuido. En Santiago hay una situación que hay que prestarle atención con el tema del virus y a nivel nacional, porque estuvimos en las últimas 4 o 5 semanas en menos de 250 casos más o menos. Hoy se mete a 411 y 133 en la provincia de Santiago Los Caballeros. Eso es muy elevado, 133 en Santiago. Sin embargo, tenemos unas estadísticas de 0 muertes en 24 horas. Cama COVID ocupado un 16%, UCI un 23% y los ventiladores solo un 17% conectados. Seguimos con estadísticas bastante bajas. Mira, Juan, te dije que era peligroso el hecho de aperturar las visitas a la cárcel, porque se le aperturó hasta las visitas conyugales a las mujeres y otro tipo de visitas de sus abogados, familiares y todo. Por eso era que las autoridades de Najayo no querían dar el paso. Tuvieron que darlo por la presión social, la presión de los medios de comunicación. Y ahí tenemos ya resultados en el caso de Rafael Mujeres, con 11 de 50 y pico de mujeres que hay cumpliendo condena en Rafael Mujeres. Así es que las autoridades lo que tienen que aislar a esas mujeres, cerrar nuevamente
pero lo importante de esto es que no han requerido hospitalización. Porque están vacunadas. Están vacunadas. Sí. Y estos 133 casos en Santiago, que ahí hay 11 de Rafael, ninguno están hospitalizados. En Santiago, por ejemplo, que el mismo David Luna que nos habló este fin de semana, y vi una doctora de la Regional 2 de Salud Pública que dice que ellos en esa región han tenido entre un 4 a un 8% de ocupación y que en este momento no tenían un 4% de ocupación. Es decir, que se está haciendo el trabajo, de vez en cuando aumenta en Santiago, porque en Santiago hemos tenido una situación un poco complicada. Ya en el caso de Santiago, informó esa doctora de Salud Pública, tenemos un 60% de inoculados, porque están casa por casa. Y además se estrenó en el país la inoculación en los vehículos. O sea, tú se paran en una esquina, los que van circulando se detienen, le preguntan, ¿usted está vacunado? No. Le dan la vacuna, le dan su tarjeta y se va por ahí. Recordar que el que tiene la primera dosis o las 2 primeras dosis tiene que tener la tarjeta para colocarse la segunda o la tercera, claro. Que no puede ir así de manera aleatoria. Esa tarjeta es un documento ya de bolsillo. Hay que tenerla consigo siempre porque tenemos la situación de la posibilidad de inocularse en cualquier momento. Bueno, hoy fue reenviado el caso del conocimiento de la medida de coerción a los involucrados en el entramado societario o llamado antipulpo, de lo que está los hermanos del presidente. Hay 2 hermanos del presidente, Alexis Medina, y está también la hermana. Ahí está involucrado también Fernando Rosa, y fue reenviado para el próximo lunes, día 6. Porque se iban a conocer por parte, a Alexia aparte y a un grupo aparte. Y lo que decidió el Ministerio Público pidió nuevamente que no fueran independientes, que se conocieran juntos y propuso que sea reenviado para el próximo lunes. Y el juez la aceptó. Lo llevó junto a los abogados de la barra de la defensa de Fernando Rosa y otros. Han estado haciendo un esfuerzo extraordinario por independizar cada caso, porque la medida de coerción de Fernando, cuando le corresponda la obligatoria, le sea tratado independiente, pero el Ministerio Público no ha querido. ¿Por qué no ha querido el Ministerio Público? Porque si despegan o despejan del lado de Alexis Medina a muchos de los que están involucrados ahí, es probable que le varíen la medida de coerción. Bueno, estoy ansioso de que el gobierno nos dé un susto con el tema de los combustibles. Y el gobierno sabe cuál debería de ser el susto. Se congeló. Tan congelado. Una rebaja, Nelson. El susto es la rebaja. Pero ¿para qué tú quieres susto? No, Nelson, daño al corazón. Nelson Peralta. No, espérate. Mira qué es lo que ocurre, Nelson Peralta. El gobierno necesita enfriarse porque el gobierno está muy caliente. Entonces, debería de aprovechar el tema de los combustibles y no congelar los precios, sino una buena rebaja, aunque lo asuma económicamente. Pero yo estoy hablando para que se enfríe en la población, porque mira, el ambiente como que luce muy pesado. El ambiente como que está muy cargado, no me digas. Porque tenemos muchas dificultades encima y muchos servicios públicos se están deteriorando. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que tú asuma 400 o 500 billones de pesos y tú dispongas una rebaja de 5 o 6 pesos en los precios de los combustibles. Inmediatamente se enfría el gobierno. Yo le voy a decir eso ahí, Tobisono. Bueno, es que tú, le digo que es una propuesta tú con tuya. ese asunto de que antes, de que ayer, de que anteriormente, óyeme, lleva más de un año con eso. Pero y el asunto se está poniendo color de hormiga. Pero aquí estaban. Sigue así pensando en nosotros y no piense en cómo resolver la situación que tú tienes encima.
Eso es lo fundamental. El gobierno ha hecho su trabajo. No, porque, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio dice hoy que asume unos 350 millones de pesos. Lo que yo planteo es que debería de asumir 600, 700 millones, rebajar 5 pesos a la pausa, y se enfría siguen después, vamos a la pausa, siguen después.